En nombre del Banco de la República les damos la bienvenida a esta conferencia que hemos denominado Gabo Capítulo Cachaco. El día de hoy nos acompaña el señor Gustavo Ramírez Ariza, quien es gestor cultural, abogado, especialista en gestión cultural, archivos y derechos humanos. Él tiene una maestría en literatura y es experto y coleccionista sobre la obra de Gabriel García Márquez. Gustavo Ramírez, exdirector del Archivo de Bogotá. Señor Gustavo, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación del Centro Cultural Valledupar. Muy buenas tardes, espero que me estén escuchando. Quiero agradecer al Banco de la República, con sede en Valledupar, a sus funcionarios, a la gerente, por esta invitación que me han hecho para que hablemos esta tarde de ese capítulo cachaco de Gabriel García Márquez. Inicio la conferencia, o la charla más bien, comentando que en realidad siempre ha habido una especie de leyenda negra sobre ese vínculo, sobre esa relación de Gabriel García Márquez y la ciudad de Bogotá. Y por el contrario, se han exaltado otros momentos y otras estadías de García Márquez en otras ciudades y en otros países. De hecho, mi primer interés al acercarme a la vida y obra de García Márquez fue, por supuesto, el capítulo barranquillero y el mito alrededor de la cueva y los amigos, los primeros y últimos que él tuvo en su vida, según se escribe en 100 años de soledad. Y bueno, realicé de hecho una exposición sobre el Grupo de Barranquilla, que se bauticé como el Grupo de Barranquilla, una historia de amor. Esa exposición fue en el año 95. Paseó por distintos lugares del país, incluso estuvo allá en Valledupar, precisamente en la sede del Banco de la República, y estuvo también en Cuba, para la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba, en fin. Pero lo cierto es que muy rápidamente, entre más incursionaba yo en la vida y obra de García Márquez, y gracias también a un regaño de Jorge García Usta, el poeta y periodista y gestor cultural, muerto tempranamente, quien hizo un llamado de atención sobre ese interés en el Grupo de Barranquilla, porque él pensaba que era algo demasiado excluyente y demasiado centrado en un periodo que no necesariamente fue el más interesante o el más importante en la vida de García Márquez. Él me llamó la atención sobre el grupo de Cartagena y me mencionó varios de esos amigos de Gabo de esa época, cuando Gabo llegó luego del 9 de abril del Bogotazo a Cartagena para continuar supuestamente sus estudios de Derecho. Y me mencionó, digo yo, a Gustavo Ibarra Merlano, a Jorge Franco Múnera, a Héctor Rojas Erazo, a Ramiro de las Priella. En fin, esos amigos que Gabo conoció en Cartagena a partir del año 48. Y curiosamente, yo que había organizado esa exposición del Grupo de Barranquilla, estando en Bogotá, me encontré con que todos esos amigos que él había mencionado, Jorge, vivían en Bogotá. Y entonces, pues los visité. Bueno, ya con el maestro Héctor Rojas Erazo tenía algún tipo de vínculo. También tenía varias charlas acumuladas con Manuel Zapato Olivella. Y me llamó mucho la atención eso, que todos esos amigos del capítulo cartagenero vivían en Bogotá. Y entonces, claro, entendí que era que la ciudad de Bogotá tenía algo que ver en toda esta historia y de una manera muy fuerte, muy fuerte. Entonces me interesé en el asunto, pues, de mirar más de cerca la historia de García Márquez y la ciudad y el interior del país. Y a tal punto me metí en el asunto que estuve durante 4 años revisando más de 50.000 periódicos y revistas en la Biblioteca Nacional, desde 1940 hasta el 2004, fue la revisión que hice, 60 años
de la bibliografía porque la cuento a partir del 31 de diciembre de 1944, cuando en esa fecha, que en el periódico El Tiempo, se publica el primer texto literario de García Márquez, que es un poema, se llama Canción, y entonces arranca esa bibliografía con esa publicación de Gabo en El Tiempo. Gabo ha mandado ese poema estando en Zipaquirá, finalizando el bachillerato, y digo que revisé esa prensa bogotana y me encontré con cosas increíbles, cuentos que no habían sido recogidos en libro, poemas, textos de diversa índole como ensayos, columnas de opinión que tampoco habían sido recogidas en libro, en fin. Y me impresionó enormemente el hecho de que la primera noticia en el mundo asociada con García Márquez y la literatura la dio la prensa bogotana, cuando en el año 1945 Gabo participó en la segunda feria del libro en Zipaquirá, y fue quien habló a nombre de los estudiantes en la inauguración de la feria, y ese hecho lo registró la prensa bogotana, tanto El Tiempo como El Espectador. También parece increíble, pero en El Tiempo aparece la noticia del grado de bachiller de García Márquez en diciembre de 1946. En fin, que la revisión de la prensa bogotana me llevó a entender la importancia y la magnitud del capítulo cachaco de Gabo. Y bueno, organicé en el año 2004, luego de finalizar esta revisión documental y bibliográfica, una exposición ahí mismo en la Biblioteca Nacional, y me dediqué a seguir conversando con estos amigos que me iba encontrando, y he armado como esta historia que ha dado lugar incluso ya a varias exposiciones, están en curso 2 o 3 publicaciones, y también está en curso pues la idea de realizar una serie documental. Ya tengo las grabaciones, ya hemos hecho la producción para contar en 7 momentos esta historia de más de 70 años. Y todo esto nace porque en diciembre del 42, los padres de García Márquez están en dificultades, hay cierta estrechez económica en la familia, y no encuentran otra salida que enviar a Gabo a Bogotá para que concurse por una beca. Gabo ha estado estudiando los 2 primeros años del bachillerato en el Colegio San José de Barranquilla, es un colegio privado, y ahora pues la idea es que estudie en un colegio público. Entonces Gabo, en enero del año 1943, emprende el viaje hacia los Andes colombianos y a pues tratar de labrar un futuro, y en últimas a tratar de cumplir el sueño de los padres de ser el primer profesional de la familia. En ese año 47, Gabo tuvo la oportunidad de participar en unas charlas de Pedro Salinas, el gran poeta español en el exilio, quien vino a Colombia y estuvo en Bogotá, y pues tuvo en primera fila en sus charlas sobre la poesía del siglo de oro español, a García Márquez. Esto es una cosa increíble porque Gabo, marcado por esta pasión por la poesía, pues tuvo esa gran oportunidad de conocer a Pedro Salinas, de ser su escucha, y otro poeta que también incluso llegó a ser amigo de él años después, Luis Cardosa y Aragón, que también visitó la Nacional y vivía en Bogotá porque era diplomático de su país en Colombia. Entonces Gabo está metido en la lectura, en la escritura. Realmente ya la universidad cada vez le significa menos, pero bueno, pasa el segundo año, publica un tercer cuento, ya había publicado en octubre otro, y
para abril, está leyendo un libro después de haber leído, bueno, ya había conocido a Thomas Mann en Zipaquirá, estaba leyendo en ese momento el Ulises de Joyce, pero era una cosa en serio. A mí me dijo uno de sus amigos, Juan B. Fernández, que todo el mundo hablaba del libro y que muchos lo tenían, en fin, pero que el único que se lo estaba leyendo en serio era Gabo. Y decía Juan B. Fernández que era tal la cosa que Gabo se paseaba con el libro y hacía pruebas de un ejercicio porque se estaba tratando de aprender de memoria el libro. Entonces recitaba páginas enteras, dice Juan B. Fernández. Pero no quiero avanzar sin antes también referirme al hecho de que Gabo, como habitante de la ciudad y de frecuentar los círculos literarios que realmente se reunían eran en los cafés y hacerse amigo desde entonces de León de Grave, también tenía como prácticamente pues todo el estudiantado y toda la juventud del momento, cierta interés, digamos, por la política, aun cuando en él no tan marcada como en otros de sus compañeros, pero él, digamos, participaba o no era ajeno pues a ese momento que vivía el país y de las circunstancias de la, de la, de la vida pública que adelantaba Jorge Eliezer Gaitán, a quien Gabo admiraba desde siempre, porque pues Gaitán hizo los famosos debates sobre las bananeras, algo que para Gabo siempre fue un acontecimiento histórico del mayor interés. Y Gabo iba con sus compañeros entonces a los viernes del municipal a escuchar a Gaitán. Y él lo narra en sus memorias, eso para él fue una experiencia bastante importante, que lo impactó, digamos, el hecho de la sintonía que había entre Gaitán y sus huestes. Gabo participó en la Marcha del Silencio, que fue esta manifestación gigantesca que tuvo lugar en Bogotá para denunciar todo el tema de la violencia que estaba azotando el país en ese momento bajo el gobierno conservador. Y Gabo entonces vive una experiencia histórica de violencia extrema, pues, que es el asesinato de Gaitán y el Bogotazo. Gabo se ve precisado a abandonar la pensión porque la pensión se quema, una pensión que queda allí en la calle Florián, la carrera octava, en el centro de la ciudad, y que estaba a 100 metros del lugar donde mataron a Gaitán. Entonces narra cómo se enteró de la muerte de Gaitán a la hora del almuerzo, que estaba ya por tomarse la sopa, y salió a ver de qué se trataba el asunto, y alcanzó a encontrar entonces los rastros de la sangre todavía de Gaitán en una acera, ahí sobre la séptima, en la calle 13, y vive el Bogotazo. Él lo vivió pues muy de cerca, porque además al mudarse de la pensión que se incendia, se va a vivir donde el tío Juanito, que queda ahí a pocas cuadras también de este lugar, y se está allí hasta que el 30 de abril de ese año logra abandonar con su hermano Jaime en la ciudad y llega pues a Cartagena. Ya se va como un escritor en ciernes, escritor que ya ha publicado unos cuentos en El Espectador, ya tiene un cúmulo de lecturas, de experiencias y con vínculos importantes con la ciudad. Vínculos que se mantienen porque, por ejemplo, con Eduardo Salamea Borda, a quien he comentado que le ha hecho publicar estos cuentos, bueno, y que Eduardo Salamea Borda es la persona que hace la primera nota crítica, o al menos presenta al mundo de la literatura a García Márquez, porque eso es lo otro, ¿no? A Gabo le pasaron muchas cosas muy importantes por primera vez en Bogotá. Una de ellas es esta, no solamente haber publicado sus primeros cuentos en la ciudad, sino haber recibido aquí su primera
reseña y valoración. Él, de hecho, ingresa al periódico El Universal al poco tiempo de haber llegado a Cartagena, gracias, entre otras cosas, a dos cosas, digamos, que ver con la ciudad de Bogotá. Una es, pues, el hecho de que se reencuentra con Manuel Zapato Olivella en Bogotá, en Cartagena, y claro, ya ellos son amigos desde Bogotá, porque Manuel Zapato Olivella estudiaba en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina, y habían compartido también pensiones, en fin, y habían sido hasta compañeros y pareja de baile en Bogotá, y eran pues ya amigos. Entonces se encuentran en Cartagena y Manuel es el que le insiste y un poco le hace ver la importancia de que él trabaje, se gane unos pesos, y dice él que el mejor oficio para eso, para él que quiere ser escritor además, es ejercer el periodismo. Entonces lo lleva al Universal. Ahí en el periódico, pues le abren las puertas porque además la carta de presentación con la que viene es, acaba de publicar en los meses recientes varios cuentos en El Espectador, y eso para el periódico pues es algo realmente importante de reconocer. Y sigue mandando sus cuentos al Espectador, entre otras cosas porque le pagaban por la publicación de los mismos, ¿no? Lo que no sucedía con la prensa local en la costa. Gabo, ustedes saben, permanece desde entonces entre Cartagena y Barranquilla, viaja también a la provincia del Magdalena Grande, pero en el 53, en diciembre, un poco a insistencias de Álvaro Mutis, a quien Gabo ha conocido en el 49 en Cartagena, porque Gonzalo Mayarino, uno de sus amigos de la Nacional, y lleva a Cartagena para que se conozcan con Gabo, en fin, y ahí nace una amistad muy, muy importante, quizás una de las amistades más importantes en la historia de García Márquez. Mutis, digo, insiste, le hace ver a Gabo la importancia de que vuelva a Bogotá y digamos, continúe su rumbo en otros lares, con una perspectiva, digamos, más ambiciosa, pues, porque él piensa que se está oxidando en Barranquilla un poco. Lo cierto es que Gabo entonces llega otra vez a Bogotá para vivir, digamos, un tercer capítulo, y esta vez vinculado al periódico El Espectador. Él realmente no había escrito estas columnas, digo yo, de opinión en el Universal de Cartagena y en el Heraldo de Barranquilla, no son propiamente relacionadas con las noticias, de alguna labor de reportero o de cronista. Él un poco hacía unos ejercicios literarios, pero no estaba en el tema pues de la chiva o de la redacción periodística propiamente para presentar información noticiosa. En El Espectador le toca asumir ese reto, y la mano de Luzcano y de José Salgar y de todos los compañeros de redacción, pues realmente para mi modo de ver, inicia esa historia que lo llevó a constituirse en un gran cronista, ¿no? En un gran cronista. Él viaja para hacer su primera crónica a Medellín, después está en el Chocó, y lo cierto es que en un año y medio se convierte en un gran maestro del género y escribe el relato de un náufrago, que fue un suceso pues periodístico increíble. Y ya eso también indica pues esa capacidad, esa genialidad en la escritura, en el periodismo de García Márquez. El periódico dobló su tiraje durante esos días en que se publicaban estas entregas, y fue todo un suceso periodístico el hecho de que Gabo abordara un tema que todos los demás medios abordaron, pero que Gabo le dio otra connotación y otra proyección. Estando entonces en El Espectador, Gabo gana
su primer concurso literario. Gabo ganó 2 concursos literarios en su vida, únicamente 2. Y esos 2 concursos que Gabo ganó fueron precisamente en Bogotá también. Entonces el primero fue en el año 54, cuando vivía, como digo, en Bogotá, trabajando para El Espectador. Y Gabo participó con un cuento que se llama Un día después del sábado. Y es muy simpática la cosa, porque Gabo dice que, primero decía que se había ganado una plata muy importante y que, en fin, la celebración había durado muchos días. Y otro día dice que no había recibido ningún premio y que había sido solamente el honor. En fin, lo cierto es que ya él, en el 54, recibe sus primeros honores, digamos, como escritor en la ciudad, y aparece incluso en la primera página del periódico El Tiempo, eh, 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 porque es muy curioso, porque él, a pesar del vínculo con El Espectador, el periódico El Tiempo publicó su primer texto literario, dio la primera noticia asociada con su nombre, dio la primera página que tuvo García Márquez en toda su vida pública, en fin. Gabo después ganó el otro segundo concurso con La Mala Hora en el año 63. Pero bueno, algo interesante también de este momento en El Espectador, este año 54, y luego en el 55, es la publicación de La Hojarasca, su primera novela. Gabo había intentado publicar la novela antes, estando en Barranquilla. Ustedes recuerdan que esta publicación fue rechazada por la editorial Losada, por Guillermo de Torre, quien recibe el texto, pero no le parece publicable. Y Gabo pues queda con esa frustración que se supera en Bogotá en el año 55, y Gabo entonces logra la publicación de su primera novela, La Hojarasca, ilustrada por una amiga que vive en la ciudad, una amiga cartagenera, pintora ella, Cecilia Porras, quien ilustra la novela. Y digamos ahí ya se consolida definitivamente entonces la carrera como escritor de García Márquez, porque ya es un camino sin regreso. Gabo ha publicado el relato de un náufrago. Ustedes saben que el marino Velasco sobrevive al naufragio de un barco de la Armada colombiana, y gracias a estas crónicas, este reportaje que le hace Gabo, se sabe que el barco tiene este percance porque venía en él un cargamento de electrodomésticos de contrabando para oficiales de la Marina. Tal que la dictadura encuentra que esta noticia pues perjudica la imagen del gobierno, y surgen amenazas para el escritor, para el periódico. Lo cierto es que, o bien para protegerlo de estas amenazas, o bien como reconocimiento a sus éxitos como reportero, como cronista, el periódico decide enviarlo a Europa. Y Gabo sale del país por primera vez, viaja en primera clase y se va para Europa. Es un viaje extraordinario que lo lleva a conocer varios países europeos. Él vive en Roma, vive en París, está unos pocos meses en Londres, viaja hasta Moscú, recorre todos los países de la cortina de hierro. Un viaje absolutamente extraordinario para él. Pero llega un momento en que su vínculo con El Espectador sufre una
interrupción, digamos, porque el periódico es cerrado, ha sido clausurado, ha sido eh, por la dictadura de Rojas Pinilla. El periódico le manda a García Márquez el pasaje de regreso, pero Gabo decide quedarse, vende el pasaje y se queda, quema las naves para sentarse a escribir en París. El coronel no tiene quien le escriba. Y bueno, él ha enviado crónicas, ha enviado reportajes, incluso no solamente para el espectador, sino también para El Tiempo, para la revista Cromos. Pero llega un momento en que su amigo, Plínio Mendoza, un amigo también bogotano, amistad que ha surgido también en esta época universitaria, está en Caracas y lo invita a Gabo a Caracas. Gabo entonces sale de Europa, llega a Caracas, allí permanece un tiempo relativamente corto y fruto de la Revolución Cubana, revolución que ven nacer ellos dos, Plinio, Apuleyo y Gabo, porque viajan a Cuba a los principios de la revolución, a cubrir como periodistas la revolución. Curiosamente, los dos reciben una invitación de una persona encargada de organizar en América Latina una agencia de noticias del gobierno cubano, y entonces Plinio Apuleyo se viene para Bogotá, organiza la oficina y Gabo regresa a Bogotá para un cuarto momento. Ese cuarto momento es el de Prensa Latina, que es la agencia de noticias de la revolución. Gabo llega entonces nuevamente a la ciudad. Aquí ya se ha casado, estando en Caracas, se ha casado con Mercedes. Él viaja a Barranquilla por unos días para casarse, regresa a Caracas y llegan acá a Bogotá. Mercedes ya está esperando a Rodrigo, al primer hijo. Rodrigo nace en Bogotá. Camilo Torres es el padre que lo bautiza. Plinio Apuleyo Mendoza es el padrino. Susi de Vargas, Susi es la esposa de Germán Vargas, el gran amigo que Gabo ha conocido en Barranquilla, que vive acá en Bogotá en esos años. Él vivió 20 años en Bogotá, Germán Vargas, porque Luis Vicent, un librero catalán y fundador del primer cineclub de América Latina, el Cineclub de Colombia, del cual Gabo formó parte, se trae a Germán Vargas a Bogotá para que le acompañe en esa labor de distribuidor de libros de las editoriales argentinas principalmente. Entonces bautizan a Gabo, a Rodrigo en Bogotá. Gabo escribe acá sus cuentos de los funerales de la mamá grande. Ha terminado también la versión de La mala hora. Pero deciden también con el director de las agencias de noticias que uno de los dos tiene que salir de la ciudad, y Gabo sale otra vez de Bogotá para irse primero a Cuba unos meses y después a Nueva York, y finalmente llega a México. Al renunciar a la agencia de noticias, llega a México. Allá se encuentra con Mutis, allá se encuentra con Luis Vicens, el librero catalán, se encuentra con algunos amigos que había conocido en Bogotá, y ahí, pues, digamos, establece ya una segunda patria, ¿no? Realmente, a partir de ese momento, México se convierte en otra patria y en otro referente permanente para García Márquez de ahí en adelante. Pero su vínculo con la ciudad sigue. Estando en México, manda a Bogotá para un concurso, el concurso ESO de novela, La mala hora, y como ya había dicho, se gana su segundo concurso. Con el premio de este concurso se compra un carro, y
luego, años después, vende ese carro para sentarse a escribir 100 años de soledad. Bueno, él regresa a la ciudad nuevamente. Hay un año muy particular en esta historia, y es el año 67. Antes, en el 66, por ejemplo, ya había publicado en Bogotá el primer capítulo que se conoció en el mundo de 100 años de soledad. Lo publicó el 1 de mayo del 66 el periódico El Espectador como una primicia mundial. Fue ilustrado por Osuna, además, este primer capítulo. Se publicó el 1 de mayo del 66, se publicó en la ciudad de Bogotá un capítulo de 100 años de soledad como una primicia mundial. Y la razón de eso es no solamente el vínculo que ya tenía Gabo con El Espectador, sino además el hecho de que un manuscrito, bueno, no era un manuscrito, pero digamos la versión mecanografiada del original, circuló en la ciudad porque Gabo mandó lo que llamaban ellos el mamotreto sagrado, lo mandó a Bogotá para que sus amigos conocieran la novela. Y les recuerdo que aquí estaba Germán Vargas, que escribió la primera nota sobre 100 años de soledad entonces, y prometía o anunciaba una novela que haría mucho ruido, era esa que estaban leyendo los amigos en ese texto original. Gabo llega en el 67 a Bogotá con ocasión de la presentación de una película que se ha basado en uno de sus guiones, y ocurrió ese año, del 67, además se hace la primera presentación de una obra de teatro basada en textos de García Márquez, en el Teatro Colón en Bogotá, y Gabo asiste a la función, solo que pues no quería hacerlo noticia ni público, y se presenta simplemente al teatro, pero ahí pasan dos cosas. Una, está su maestra, Rosalera Ferguson, que se ha enterado de que Gabo está en Bogotá y que se va a presentar esa noche esa obra de teatro, y ella intuye que Gabo se va a hacer presente. Entonces, llega al teatro a esperarlo. Rosalena Ferguson es la maestra que le ha enseñado a leer y a escribir a Gabo en Aracataca. Y la sorpresa de Gabo que cuando llega al teatro se encuentra con su profesora, su primera profesora, su primera maestra, y eso para él es de gran emoción, por supuesto. Lo otro que sucede es que no lo dejan entrar, porque no tiene corbata, simplemente. Entonces, al teatro no se podía entrar sin corbata. Todos, es noticia el hecho de que el autor de la obra no puede entrar al teatro porque no tiene corbata, entonces todo el mundo le ofrece la corbata a Gabo. Gabo dice que él no se va a poner corbata. Total, que hay que llamar a la directora del teatro para que ella intervenga. La directora llega y soluciona el problema, pues haciendo entrar a Gabo sin corbata, y le entrega a Gabo el palco presidencial para que Gabo disfrute de la velada y de la presentación de su obra. Es una obra que preparó el grupo de teatro de la Universidad Externado bajo la dirección de Carlos José Reyes. Pero todo eso indica también cómo había una gran sintonía, ¿no? de Gabo en la ciudad, y una gran, digamos, como acogida. Otros dos eventos que indican, sustentan esta tesis mía, es, por ejemplo, el hecho de que Letras Nacionales, una revista literaria muy interesante, dirigida por Manuel Zapato Olivella, gran amigo de Gabo, como ya he dicho, le hace un homenaje a Gabo e invita a otro personaje que ha llegado con Gabo en esos días a la ciudad, es Mario Vargas Llosa. Entonces están estos dos futuros premios Nobel de Literatura en Bogotá haciendo o recibiendo este homenaje de esta revista. Luego estos dos personajes tan importantes están viviendo además todo este momento tan importante, de tanta proyección como es el boom. Visitan una librería y Gabo hace por primera y única vez la presentación de un libro de él, que es 100 años de soledad, que se ha lanzado ese año, el 5 de junio ha salido a las ventas. Y esta presentación del libro tiene lugar en una librería en Bogotá, que es la Librería Contemporánea, que dirige nada más y nada menos que la crítica, pintora y escritora Marta Traba.
Es decir, Gabo siempre tuvo, digamos, este reconocimiento en los círculos intelectuales y culturales bogotanos, ¿no? Desde el principio, con el grupo de Piedra y Cielo, con León de Grey, con Pedro Gómez Valderrama, que era el decano de la Facultad de Derecho de la Nacional, en fin. De hecho, en el 54 también, volviendo atrás, le han hecho la primera entrevista para la radio en HJCK, que dirige uno de sus grandes amigos, Álvaro Castaño Castillo, y es una entrevista que le hace a Arturo Camacho Ramírez, otro poeta como él, y esta entrevista es realmente una maravilla del ingenio de García Márquez. Gabo está viviendo en México, va a la ciudad, digamos así, esporádicamente, pero mantiene los vínculos con la misma, y viene otro capítulo y otro regreso de Gabo a la ciudad, y es el capítulo de Alternativa. Alternativa es una iniciativa, digamos, de varios círculos de defensores de derechos humanos, de militantes de izquierda, y Gabo se vincula muy decididamente a este proyecto periodístico de una revista, digamos, como órgano informativo realmente, digamos, opuesto pues al sistema y a los medios tradicionales, en compañía de Antonio Caballero, de Bernardo García, de Enrique Santos Calderón. Y es una historia que dura desde el 84, desde el 74 al 80. Gabo colabora muy activamente con la revista, es otra vez el reportero estrella, es la persona que marca allí la pauta, digamos. Pero la revista, pues, finalmente hay contradicciones internas, hay mucha oposición a la existencia de la revista, hay sabotajes, incluso hay atentados, amenazas, y la revista termina luego de todos estos años de, digamos, de intento por formalizar y mantener un medio alternativo de información. Incluso al poco tiempo, coincidiendo con esta historia de la revista, Gabo se ve precisado a abandonar la ciudad porque hay serios indicios de que va a ser detenido, sindicado de pertenecer al M-19, y Gabo entonces, a pesar de que había intentado pues quedarse otra vez en el país, definitivamente le toca salir para México y digamos que ya abandona la idea de ese retorno. Viene luego pues el premio Nobel. Desde Bogotá se prepara la comitiva que lo va a acompañar a recibir el premio. Ya es el gobierno de Belisario Betancur. Entonces el gobierno prepara pues una comitiva muy importante de músicos muy representativos de las distintas de los distintos ritmos, y una comitiva de amigos. Entre esos amigos pues hay varios de estos cachacos vestidos de negro que Gabo pues siempre ha reconocido, pues, muy cercanos amigos, y lo acompañan pues también los amigos de la costa, en fin. Gabo está muy cerca del Instituto Caro y Cuervo, forma parte de su consejo asesor, está en un noticiero de televisión, se vincula a la revista Semana para hacer colaboraciones allí, luego está con la revista Cambio, su socio en un noticiero de televisión, en fin, son múltiples las actividades que desarrolla. Está en la Comisión de Sabios, tiene ya casa en Bogotá, una casa que pues,
fue una de las pocas que permanecían o que permanecieron abiertas o siempre listas o dispuestas para él hasta el momento de su muerte. Y han pasado 70 años donde Gabo pues, construyó todos estos vínculos periodísticos, políticos, culturales, literarios, el surgimiento de todas estas amistades, bueno, y también el reconocimiento de la larga parentela, digamos, cachaca que él tenía en la ciudad, los premios, las publicaciones. Aquí se publicó El coronel no tiene quien escriba en la revista Mito, una revista muy importante, al punto que cuando Gabo llega a México, pues él pensaba que no lo conocía nadie, y cuando le presentan a Carlos Fuentes, ya Carlos Fuentes era Carlos Fuentes, y Gabo un poco acomplejado, pues que le reconoce que lo conoce, que lo ha leído, pero que pues Fuentes no tiene por qué saber de él. Y Fuentes le aclara que sí, que él sí sabe de él porque lo ha leído. Y Gabo dice, no puede ser cierto porque yo no he circulado fuera de Colombia. Entonces, Carlos Fuentes le dice, no, yo te he leído porque tú publicaste en la revista Mito 2 cuentos y El coronel no tiene quien escriba. Es más, yo te he publicar acá en México. En la revista mexicana de literatura tú apareces con estos cuentos que yo he publicado tomando lo de Mito. Entonces Gabo ya había sido leído por Fuentes en México gracias a esta revista que tenía un gran valor y un alcance continental. Bueno, no sé si haya oportunidad de interactuar con las personas que están siguiendo esta transmisión, están escuchando. Esas son imágenes del Bogotazo, Gabo caminando por la Séptima. Aquí está la institución del Septimazo en Bogotá, que era, ahí está con Mercedes en el 69. Ahí está Camilo Torres, su compañero de universidad, quien bautizó a Rodrigo, quien murió luego cuando entró a la guerrilla y su primera incursión murió y bueno. Ahí está con Mercedes en la Plaza de Toros. Está saliendo ese es el Parque Santander, saliendo del Museo del Oro. Sí, Gabo siempre tuvo eso, ¿no? Como esa admiración y ese seguimiento. Aquí está en la Plaza de Bolívar, en una jornada por la paz, impulsada por Belisario Betancourt. Él escribió eso, que viva la paz, ahí en el piso de la plaza. Hay muchas fotos, ahí está escribiendo lo que les decía. Hay muchas fotos de Gabo en Bogotá. Ahí está en un evento privado en casa de Santiago Mutis. Ahí está fotografiado por Harold Alvarado Tenorio. Ahí están los 3, Mercedes, Gabo y Rodrigo, en Bogotá. Estas son escenas de la vida familiar, íntima, privada. En fin, que es que son 70 años. Entonces yo digo, ¿a qué horas esta historia no se le reconoce con toda su importancia? Esa es la portada de La hojarasca. Y ese es el dibujo que les decía de Cecilia Porras. Ese niño que está sentado en esa silla, dice Gabo que es él, y que es el niño que es uno de los narradores de la novela, precisamente. Esa es una publicación bogotana, la primera de su novela. Ese 3 cuentos colombianos es la primera publicación de un libro que contiene un texto de García Márquez. Es precisamente la publicación del cuento ganador del concurso que les mencionaba en el año 54. Esa es la exclusiva mundial de 100 años de soledad, el capítulo en El Espectador, 1 de mayo del 66. Esa es la importancia también de la bibliografía bogotana. Ninguna otra ciudad puede mostrar todo esto. Esas son ilustraciones de Osuna. Fue el primero que ilustró estos personajes, estas situaciones de 100 años de soledad. El maestro Osuna, del Espectador. Yo lo que he querido es, con todo esto, digamos, tratar de mirar de otra manera y destacar realmente toda esta serie de vivencias, de circunstancias, de hechos,
que hacen del capítulo Cachaco realmente algo extraordinario, muy valioso, algo digno de ser reconocido y tratar de dibujar con otros matices una historia que siempre se ha presentado pues muy en negro, ¿no? Eh, y reconciliar entonces esos vínculos y la presencia de Gabo en la ciudad, una ciudad a la que él llegó y desde siempre pues, digamos, aprendió a querer, sabiendo que no era fácil. Y él pasó rápidamente de decir, yo llegué a Bogotá en la tarde más triste de mi vida, a decir después, los atardeceres de Bogotá son los más hermosos del mundo. Señor Gustavo, tenemos una pregunta. Sí, Para aquel señora. entonces, Gabo ya tenía actividad política importante. Más datos sobre este aspecto. Gracias, muy lindo. Gracias. No, Gabo realmente nunca tuvo actividad política importante. Él no fue militante propiamente. Bueno, pero no era indiferente, digamos. Y el tema de Gaitán era algo que realmente lo abrumaba, porque es que no había habitante de la ciudad y casi que ningún ciudadano colombiano fuera indiferente pues, al momento político del país en esos momentos y a la figura de Gaitán, que era tan extraordinaria. Gabo tenía compañeros muy cercanos a Gaitán en la universidad. Por ejemplo, Jacobo Pérez Escobar, también de Aracataca, Magdalena, y su compañero de la Universidad Nacional, era el presidente de las Juventudes Gaitanistas. Entonces, Gabo necesariamente tenía que participar de ese momento, pero él fue testigo, no propiamente una persona que tuviera una participación muy activa o propiamente militante. El tema de alternativa, por ejemplo, era sobre todo un interés por los derechos humanos, por un lado, pero también por ciertas conquistas y logros sociales, laborales, en fin. Y bueno, claro, vinculado necesariamente con la izquierda, pero Gabo, su concurso fue básicamente periodístico, ¿no? Hay muchas entregas, muchas crónicas escritas por Gabo para Alternativa. No, Gabo siempre fue un escritor realmente, esa fue su vocación, esa fue su más íntima convicción, la de ser un escritor. Lo fue también periodista eh, y a eso entregó su causa y su vida, ¿no? A ser el gran escritor, un gran periodista y bueno, siempre preocupado, eso sí, por la justicia social y por la paz. Eso sí fue su gran obsesión, la paz de este país. ¿En qué momento es reconocido Gabo como escritor de peso por la intelectualidad y la élite bogotana? ¿Fue antes o después del Nobel? Me siento un poco frustrado con la pregunta, porque lo que he dicho es que desde el principio fue reconocido como un gran valor. Y por eso Eduardo Salamea Borda escribió esa nota en el periódico El Espectador, dándole la bienvenida a Gabo al mundo de la literatura, y le publica esos cuentos en el periódico El Espectador. Y ya el tiempo le ha publicado a un joven estudiante de bachillerato un poema. O sea, no muchos escritores colombianos o de cualquier lugar del mundo pueden decir lo mismo de su relación con una ciudad. Además, aquí ganó en Bogotá sus únicos concursos literarios, aquí publicó sus primeros cuentos, sus poemas, sus primeras novelas. No, aquí tuvo la consagración permanente y desde el principio. Ese círculo intelectual bogotano lo reconoció como tal y como par todo el tiempo, todo el tiempo. Por supuesto que Gabo tuvo contradicciones, por ejemplo, con la academia, pero con la academia de la lengua, digo, y con círculos conservadores e intelectuales conservadores, que no le perdonaban, pues, por ejemplo, su genio, lo brillante de su escritura. Pero no, habría que ser justos y decir que Gabo tuvo aquí las puertas abiertas del mundo, pues, literario, cultural, y se le brindaron
no se le brindaron, él se las ganó, él se sobreponía, él estaba por encima de todos, además en sus capacidades y en su destreza narrativa. Todos lo reconocen como un genio, es decir, no hay sino que escuchar a Álvaro Castaño Castillo, a todos los poetas, a todos los escritores, a los críticos. Es decir, la valoración de Gabo en Bogotá fue tan extraordinaria que, por ejemplo, Ernesto Bolkin, quizás el crítico más importante que hemos tenido, escribió para la revista Eco varios ensayos. Uno de ellos, dice Gabo, que ha sido la crítica que más lo ha marcado, al punto de que él pensaba que de ahí en adelante ya no podía escribir de una manera tan inocente, porque ya habían hecho una reflexión tal sobre su narrativa que él ya actuaba, digamos, sujeto a esa crítica y a esa forma tan clara o diáfana o tan lúcida con que Bolkin había descrito su cosmogonía o su forma de ver el mundo, y dice que es el único crítico que tuvo influencia sobre él. Ese magisterio, por ejemplo, en la crítica, llevó a que Bolkin publicara Cien años de soledad. Se publicó en junio del 67 y en la revista de julio del 67 aparece en la revista Eco un ensayo de 40 páginas, anotaciones al margen de 100 años de soledad de Bolkin. Es el primer ensayo crítico que se hace en el mundo sobre 100 años de soledad, y hay que ver lo que son esas 40 páginas. Es una cosa alucinante, esa crítica a la novela, escrita con la novela todavía caliente, recién salida del horno. Entonces, no. Yo por eso defiendo, digamos, la importancia de esta relación de tantos años, tan interesante, tan rica en serie de cosas, y no comparto esa opinión de que hubo una distancia o no. La ciudad le brindó a Gabo lo mejor de sí, por supuesto entendiendo que hay una élite y hay unos factores de poder, y hay unos círculos de poder donde Gabo, pues, y personas como él, siempre fueron y han sido rechazadas, ¿no? Es decir, Gabo siempre estuvo, de todos modos, una actitud, digamos, relativamente crítica, y siempre fue un abanderado de causas no necesariamente populares en ciertos círculos. ¿Cuál fue la razón cultural o social por la cual Gabo solo tuvo 2 premios literarios? Bueno, lo que pasa es que a él no le gustaba mucho participar. Él dice que se arrepintió de haber mandado a estos concursos un cuento y la novela, ¿no? Él participó en un tercer concurso en Caracas, pero no fue escogido. El jurado no lo tuvo en cuenta y ni siquiera fue mencionado entre los finalistas. Y sé que no participó en ningún otro concurso. A él no le gustaba mucho eso. Lo hizo un poco, quizás también llevado por la necesidad, en fin. Pero no le gustaban los concursos literarios, y curiosamente, que ganó esos 2 concursos fue en Bogotá, pero él no es que participara en todos los concursos, ni mucho menos. Solamente participó en estos 2, más el de Venezuela, que fue una participación frustrada porque no fue ni siquiera mencionado. ¿Es cierto que Gabo por poco logró el retiro del bloqueo a Cuba? Bueno, sí, Gabo, digamos, como estuvo desde el principio, conociendo y de cerca, digamos, el proceso revolucionario de Cuba, al punto que finalmente se dio una amistad con el propio comandante Fidel, en fin. Él, con los presidentes Carter y Clinton, sí, intervino en algún momento, y parece que sí. Bill Clinton dice que, pues, la novela que él más aprecia en el mundo es Cien años de soledad. Construyó una amistad con Gabo. Estuvo acá en Cartagena cuando se le hizo por parte de las academias de la lengua a Gabo este homenaje. Él estuvo allí presente. Gabo fue invitado a comer con el presidente Clinton en Estados Unidos, en compañía de Carlos Fuentes.
hubo una amistad y Gabo parece ser que aprovechó ese puente, ese vínculo para mediar, para lograr pues superar estas diferencias tan marcadas, tan fuertes entre los dos países, ¿no? De Cuba y Estados Unidos. Pero no sé qué tan cerca estuvo de lograr que se levantara el embargo, el bloqueo, en fin. Pero seguramente algo de eso tuvo que haber ocurrido o al menos haber intentado el lograr, ¿no? ¿Y el premio Rómulo Gallego? No, pero ese no es un concurso. Ese es un premio que se da a publicaciones, a libros ya publicados, ¿no? No hay que mandar el libro o el texto para concursar en él. Gabo sí ha recibido premios, él recibió varios premios en Italia, en Francia, en Estados Unidos, también fue condecorado, le otorgaron honoris causa, bueno, recibió el premio Nobel, en fin, no. Yo hablo de concursos, él premios sí ha recibido, y recibió muchos, claro, por supuesto. Como periodista también tuvo reconocimientos, como periodista también. Pero yo hablo de concursos, ¿no? En su paso por Zipaquirá y sus primeros años, ¿de quién recibe las mayores influencias para las lecturas? De Nora Coperna. Él se destacó como un joven brillante y destacado en el bachillerato. Hay un impulso del padre y abuela por lo fantástico. Las lecturas en familia, ¿cómo eran? ¿Sabe algo de esto? Sí, hablando de Zipaquirá, claro, allá decía yo que estuvo el rector Carlos Martín, que fue un poeta del movimiento Piedra y Cielo, y el profesor Hermida, que también fue un profesor de español, y en general todos los profesores. Es que Gabo siempre estuvo muy atento a su formación, de alguna manera, y él desde chiquito, desde que se encontró ese ejemplar descuadernado de las 1001 noches allá en Aracataca, él se interesó muchísimo en la lectura y fue un gran lector toda la vida. Y tuvo gente que lo guió en esos distintos momentos, tanto en Zipaquirá, como en Bogotá, como en Barranquilla, como en Cartagena. Él a todas partes donde iba aprendía, era como una esponja y absorbía conocimiento a través de esas lecturas tan frenéticas y apasionadas que hacía. Él mantuvo siempre esa enorme vocación de lector que tiene que ir necesariamente acompañando la del escritor, ¿no? En Zipaquirá tenían un círculo literario, y sacaron una revista, y a Gabo lo castigaban, entonces el castigo era que escribiera un cuento. En fin, no, Gabo siempre estuvo y vivió, digamos, en flor de literatura, y siempre estuvo embebido de lecturas todo el tiempo. Queda más que agradecerle, señor Gustavo, por su tiempo. Gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República, del Centro Cultural Valledupar, y a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que tomaron su tiempo para disfrutar y compartir con usted esta conferencia. Que tenga una feliz tarde y gracias por aceptar la invitación del Centro Cultural Valledupar. Muchas gracias a todos, hermano.